Un lector nos pide comentar un poco sobre la astrología, especialmente porque, entre otras cosas, nos comenta, le molesta que una persona muy cercana a él decida o se guíe por prácticas como esta, ¿no? Le corta el pelo a su nietecito cuando hay luna llena, porque así la luna influye en que el pelo le quede más sedoso y no se le dañe, ¿no? Este tipo de creencias le dicen, no son creencias propias de un católico. No sé si es posible explicar esto. Por supuesto que es posible explicar. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa. No es muy difícil explicarlo. Y me remito no a mi propia experiencia, sino a las experiencias de un famoso astrónomo. Como saben ustedes, la astrología es básicamente una superstición, es la creencia de que los astros gobiernan nuestra vida y que nosotros, a través de los signos que establecen cómo estaban alineados los astros cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, ¿no? Es decir, Sagitario, Leo, Libra, Piscis, Escorpio, etcétera, etcétera. Todos ellos de alguna manera revelan cómo estamos nosotros de alguna manera predestinados o influidos dramáticamente para vivir. Entonces, una radio local en el Perú decidió hace algunos años hacer un debate entre un astrólogo y un astrónomo, es decir, aquellos que desarrollan la ciencia de la astronomía. No voy a citar al astrólogo porque ya descansa en paz y además tenía uno de estos nombres medio orientales, ¿no? Inventados, que suenan pues a brujo, ¿no? Que era su nombre de guerra, su nombre comercial o su seudónimo, como fuera, contra alguien que yo creo que sí vale la pena citar por nombre, el doctor Woodman, que es una de las luminarias de la astronomía a nivel mundial. Él dirige una de las radioestaciones que observan los cuerpos celestes más grandes del mundo, que se encuentra en Jicamarca, en el Perú, en una de las cumbres peruanas, ¿no? Y cuando este astrónomo de pronto se vio emboscado en esta discusión, yo creo que nunca hubiera aceptado si hubiera sabido que iba a debatir con un astrólogo, o sea, con un brujito, ¿no? Con una persona que básicamente vive con mala o buena fe, engañando a la gente y diciéndole el horóscopo, ¿no? Este es un científico de talla que va a los congresos mundiales de astronomía, se entera de nuevos descubrimientos, contribuye a ellos, etc. Cuando se sentaron, obviamente, el astrólogo dijo, la astrología no es una farsa, como creen algunos, se basa en hechos científicos, que es el hecho de el magnetismo que ejercen los planetas sobre los seres humanos, ¿no? Y en consecuencia, de acuerdo a cómo se alinean los planetas, estos planetas tienen una capacidad de atracción sobre nuestra naturaleza y eso afecta cómo vamos a ser nosotros y nuestro carácter y las cosas que pueden pasar en el futuro, el ánimo que vamos a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nosotros somos seres corpóreos que también somos influidos por el magnetismo. Apenas termina esta introducción, el doctor Woodman, irritado obviamente, dijo, esta es una farsa, una estupidez y un sinsentido científico, ¿no? Es absolutamente inaceptable. Porque cuando nosotros estamos fuera de la órbita de un planeta, el magnetismo que ejerce ese planeta sobre los seres humanos es inferior al que ejercen los objetos que están cerca de nosotros. O sea, en concreto, esta mesa, decía, donde estamos sentados acá en esta estación de radio, las paredes de esta estación de radio, el micrófono con el cual estamos, cuando estamos de pie esperando a que venga el ómnibus, el farol que está a nuestro costado ejerce más magnetismo que Marte, Júpiter, Mercurio o lo que sea, ¿no? Y estamos constantemente influidos por estos magnetismos, para no hablar de las ondas electromagnéticas que operan a nuestro alrededor a través de los teléfonos celulares, las líneas de transmisión de corriente eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es absolutamente absurdo pretender que efectivamente el magnetismo tiene algún efecto sobre las personas, ¿no? Estas palabras del doctor Woodman fueron tajantes, ¿no? Y el doctor Woodman no es una persona que tenga ninguna rebeldía, digamos, en contra de la fe ni nada por el estilo. Él personalmente es una persona de fe, es una persona creyente. Pero ciertamente, desde el punto de la ciencia y desde el punto de la astronomía,
dice que la astrología es una farsa, una payasada, tal cual, con sus palabras. Y yo creo que en esto vale la pena remitirse a lo que dice el padre Amorth, el famoso exorcista de Roma. El padre Amorth decía una cosa muy clara. Cuando uno lidia con astrólogos, brujos, adivinadores, personas que hacen cartas astrales, etcétera, etcétera, tiene posibilidades de encontrarse con tres tipos de personas. Primero, con un estafador. Caso concreto, y no voy a citar el país ni la persona para no meterme en problemas legales, pero en caso concreto, hay una bruja famosa en un país, muy famosa porque hace sus cartas astrales y sus opiniones en televisión, en programa de radio. También envía contenidos a través de mensajes de texto por una importante empresa telefónica. Y es uno de los servicios extra que ofrece esta empresa telefónica que más dinero, que más renta le produce, ¿no? Resulta que la persona encargada de contenidos de esta empresa telefónica es amiga mía. Y esta persona me contó lo siguiente, que cuando estaba llegando a fin de año, le tocó contactar a esta bruja famosa y le dijo, oye, mira, ya estamos a 20 y tantos de diciembre, necesitamos el contenido por adelantado de los próximos 3 meses. O sea, no es que la bruja adivine tu futuro pues hoy día, ¿no? Sino el contenido por adelantado para los próximos 3 meses. Y obviamente los necesitamos ya, porque se viene el año. Entonces, esta bruja contestó lo siguiente, supuesta bruja, ¿no? Contestó lo siguiente, mira, la verdad es que no tengo tiempo para hacerlos, ¿qué tal si repites los de este año, ¿no? Imagínate, si tú te has suscrito a esto, el 1 de enero vas a recibir el mismo oráculo, el mismo horóscopo que recibiste el año pasado, solo que no te vas a acordar probablemente, ¿no? Entonces, ese es el caso número 1, que es el menos malo. Que te estafen es lo menos malo, ¿no? El segundo caso que señala el padre Amorth es de personas que tienen una cierta capacidad de intuición. No son adivinos, no son brujos, pero son personas perceptivas y leen el metalenguaje de las otras personas. Entonces, tú llegas angustiado o angustiada y entonces te dice, veo en ti una preocupación. Entonces tú, sí, estoy preocupado, ¿no? Entonces comienzan a examinar, veo una preocupación por el dinero y por la pareja. Sí, efectivamente, por la pareja, ¿no? Entonces, veo mucha tensión, veo peleas, ¿no? Y a veces ven esas cosas así, ¿no? Sí, veo tensión, veo peleas, veo enfrentamientos, veo tal, veo cual, y veo el fracaso de tu matrimonio, finalmente, ¿no? Entonces, estas personas que efectivamente leen lo que está en la persona, lo que la persona teme, no lo que va a pasar en el futuro, porque nadie puede leer el futuro. No existe esa potestad. Por una sencilla razón, el futuro no existe, no ha pasado, no ha acontecido. No es como una película que está en un fotograma o en un cuadro más adelante, en el rollo. No, no existe, no ha pasado. Entonces no hay cómo verlo, ¿no? Solamente Dios conoce el futuro y lo conoce porque es omnisciente, porque está fuera del tiempo. Pero nadie más conoce el futuro, ni siquiera el demonio conoce el futuro. Entonces, esta persona termina cumpliendo una profecía que se cumple a sí misma. Va a fracasar tu matrimonio, te va a ir muy bien en los negocios. Entonces las personas se entusiasman o se deprimen de acuerdo a estos pronósticos y actúan en consecuencia, ¿no? Y terminan diciendo, esta bruja sí es verdadera, sí tiene razón, sí me ha dicho. Y el tercer caso es el peor, es que sí hay personas que cuentan con asistencia maligna y que en consecuencia son capaces de decirte con detalle, pasa esto, pasa el otro, pasa el otro. No existe ese poder si es que no es otorgado por el demonio. No existe ese poder. Y en consecuencia, el tercer caso es el peor, de alguien que efectivamente adivine, te diga, y no te diga lo que va a pasar en el futuro porque ni siquiera el demonio puede verlo, pero que sí, en base a las circunstancias, haga un pronóstico porque tiene conocimientos del demonio, conocimientos propios de un ángel. El demonio es un ángel caído. Y en consecuencia, finalmente, las personas terminan creyendo y dejándose llevar por Satanás. Entonces,
¿Qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Tú, cada vez que crees en alguna de estas supercherías, estás yendo en contra del primer mandamiento. En consecuencia es un pecado grave, no es un pecado secundario, que me lean la mano. No, me fui de curiosidad con una amiga, que me lean las cartas. No, yo no creo en eso, pero fui y lo hice. No lo hagas, porque estás cometiendo un pecado grave. Si lo has hecho, confiésate, porque has cometido un pecado muy grave. Es un pecado contra la creencia de que Dios está por encima de todas las cosas. Es un pecado contra Dios directo. No es un pecado contra nadie más, obviamente contra ti mismo, ¿no? Y todo pecado tiene consecuencias sociales, como nos recordaba el Papa Juan Pablo II. Pero acá acuérdate que lo primero que has hecho y lo más grave es pecar contra Dios directamente, contra Dios. En consecuencia, cuídate de eso. Y si es que no lo has hecho por superchería y por una estafa, peor todavía, lo has hecho porque estás sometiéndote a un poder superior, que es el poder del maligno. Que tengas un buen día.